señores de la casa y está la señora del aseo escuchando. Ella prefiere prender, ella quiere participar, ella quiere que la lleven A pero elevar cometa, ¿no? a elevar cometa, Ajá. pero prefiere prender la aspiradora, pues porque al final de cuentas pues no es su asunto. Ajá. Y me sentí muy identificada ¿Querías con, ir a elevar cometa en Estados sí, yo, Unidos? y además, sí, o sea, como que, y no solo, o sea, ese era como el momento clave en el que yo dije, es verdad, o sea, las señoras de la limpieza sentimos eso. También son personas. Pero también es muy chévere porque ahora que yo tengo una señora de la limpieza en mi casa, la autora también lo menciona en un momento como las mujeres no saben qué hacer cuando está la señora de la limpieza en la casa. Y a mí también me pasa, yo prefiero no estar para que ella haga lo suyo y no me observe tanto, porque yo ya sé que con lavarme la ropa, organizarme el desorden, ya sabe mucho de mi vida sin que me pregunte. Y asimismo, por ejemplo, cuando aquí en el libro, en el cuento, hablan de las manchas en la ropa, de las colillas, de lo que sea, o sea, hay mucha información muy íntima que a mí eso, o sea, o sea, a mí eso también, esa es una experiencia muy chévere de relacionarse de un nivel íntimo, pero además distante de otra persona, o sea, es una cosa súper doble, porque tú sabes mucho, pero además tienes que fingir que no sabes nada. Y yo me acuerdo, por ejemplo, también para contar un episodio de mi experiencia, yo me pillé los cachos del tipo de la casa. Y yo pues obvio no iba... Sí, sin decir nombres, Oye, no me acuerdo cómo se llamaban. Eran unos judíos de Marruecos. Y En el tenían... manual dice, ella recomienda que Trabajen trabaje para para los judíos, judíos ¿no? porque te dan comida. Ajá. Y ellos me daban comida. Yo ahorraba todos mis dolaritos. Es verdad. No, es verdad. Y ellos eran generosos en ese sentido. Y en otro que ya les voy a decir también. Entonces Sí, me el pillé señor los era muy cachos del señor. generoso, claro. Y yo, pues obvio, no. O sea, yo quería saber más, pero pues no era o sea, yo un poquito cerrado, pues por supuesto. Y el tipo se dio cuenta que yo sabía. Y un día me llamó y me dijo, mira, te quiero dar esto. Y me dio un billetico de $50. Y yo dije, o sea, ninguno de los dos mencionó silencio, no digas nada, no. Los dos entendimos claramente de qué estábamos hablando. Y yo dije, gracias. Le hubiera dicho, pero yo lo vi 2 veces. No, pues a los 8 días me volví a dar y así fue nuestra relación. Entonces, ¿Y por qué te volviste entonces? Si estaba tan rentable el negocio. no, y era un cuento, la amante era la prima de la esposa. Pero bueno, o sea, es decir, lo que quiero decir, contar con todo esto es que yo leí el cuento 2 veces y la primera estaba medio dormida y yo dije, esta vieja, ¿para qué cuenta esto tan superfluo? O sea, de verdad, al comienzo yo dije, ¿qué le pasa a esta autora? Y luego lo volví a leer de una manera mucho más de como venía en el bus leyéndolo, o sea, como mucho más desprevenida, pero me conecté mucho mejor con esa experiencia propia mía y de cómo, digamos, ahí está esa relación de poder también y además también en el cuento las señoras del servicio son negras mayoritariamente, ¿no? Ah, bueno, ¿ella es negra? No creo. ¿No? ¿Seguros? Yo dudé un montón. Yo lo dudé un montón. Hay una página que se llama luciaberlin.com que tiene más o menos el prólogo, la bibliografía, todo. No, igual. pero no hablo de Lucía Berlín, hablo de Maggie, la protagonista. Nunca especifica. Pues es ella. No. Sí, sí. ¿Cierto? Sí. Ah, ok. Pero, Perdón, pero era una duda. entonces, digamos, ahí está la cosa del racismo y en la experiencia que yo tuve estaba la cosa, digamos, del tercer mundo. Yo era latina o sea, yo nunca me había sentido con esa división, digamos, social de el norte y el sur del continente, pero allá lo sentí. Y cuando ella habla esto que tú leís, cuando ella menciona esto de la gente pobre que está acostumbrada a hacer fila, no sé qué dije, o sea, eso también me pareció muy interesante en el cuento, como tan aparentemente sin mucho mencionarlo, sin hablar del tema, ella involucra como toda esa división de clases y eso me encantó. El cuarto de los juguetes era una leonera. Le pregunté a Natasha si Todd y ella realmente jugaban con todos aquellos juguetes. Me dijo que los lunes al levantarse los tiraban por el suelo, porque era el día que iba yo a limpiar. Ay, ahorita que estabas mencionando el tema de que tú fuiste una nani y que ahora tienes una nani colombiana, hay una de las recomendaciones del manual que a mí me pareció muy, muy graciosa y es, mujeres de la limpieza, que sepan que trabajáis a conciencia.
El primer día deja todos los muebles mal colocados, que sobresalgan, que queden un poco torcidos. Cuando limpiéis el polvo, poned los gatos y a meses mirando hacia otro lado, la jarrita de leche a la izquierda del azucarero. Es decir, ella está diciendo ahí como, a pesar de todas las situaciones y demás, ella tiene un poder dentro de lo que hace y eso es como la única cosa de la que yo entiendo se puede agarrar como para decir, yo también soy una persona, yo también tengo una importancia y quiero como en medio de todas las dificultades y de toda la discriminación y de todo este contexto, pues como que también hay un valor ahí muy importante en una labor tan sencilla como la limpieza. No sé si esa es la interpretación. Pues ese consejo precisamente es uno que a mí me hizo muchísimo eco porque es lo que me pasa con la señora que me ayuda en el aseo. Te deja todo mal arreglado. Entonces, yo leí esa frase y yo, oh por Dios, la revelación, ahora todo tiene sentido porque ya me vuelve todo patas arriba. O sea, yo tengo un orden estricto para algunas cosas. Entonces, digamos que colecciono algunos pines y los tengo en un orden estricto. Y un día ella consideró que tenía que ponerlos como un arco iris. O sea, yo los tengo como rectos, un espacio rectangular, y ella me los puso así como un arco iris. Y yo llegué y vi eso y yo temblaba y yo, cálmate. Esto es algo muy superfluo. Sí, pero obviamente que yo notara que ella había intervenido, lo notaba a leguas, claramente, pero me incomodaba, pero entonces siempre pasa eso, con los cubiertos es igual. Bueno, es un tema que me pareció muy curioso, era una de mis frases que yo, esto me pasa a mí en el día a día. Bueno, yo quería volver como sobre esta frase que menciona Alejo, y es porque pensando en la identificación que nos plantea Carolina, o sea, uno puede tener un desorden o un orden que es tan específico y único que la llegada o la alteración de eso por otro puede ser una cosa bien traumática. Pero al mismo tiempo eso me ponía a reflexionar sobre una parte del cuento en el que ella dice que su momento preferido es prender la aspiradora y tirarse debajo del piano, como en la contemplación. Como yo no sé qué tanto uno se permite a veces pensar es como la contemplación de otros. Y ese momento me convocó como un recuerdo sobre el cual una amiga, pues que está acá además, Cris, me habla de cuando ella, no sé, hay algún momento en el día en el que escucha como un pájaro trinar y en medio de todas las situaciones que se puedan presentar en el mundo humano, pues los animales siguen, sí, los pájaros siguen cantando y como que todo es simple, pero lo hemos llenado de un montón de complejidades que uno ni siquiera entiende por qué se han llenado y hace falta meterse debajo de un piano como para poder tener un poquito de paz. Eso me conectó mucho y creo que derivaba también de esta cosa de, bueno, hay que mostrar lo que somos, entonces desordenemos como para que la gente sienta que uno está limpiando, pero el fondo de la relación y pues lo importante no es eso. Sí, pues, bueno, es que no sé si es sobre esto, pero bueno, pero, sí, sobre Lucía esto. Berlín, manual para... Listo, no, sí, es que como hay muchas cosas que me sorprendieron, que podrían como conectarse con varias cosas que han dicho, digamos como técnicamente, si uno como empieza a analizar, por ejemplo, algo muy interesante para analizar es el uso de los tiempos y en qué tiempo está contado, ¿sí? Que realmente yo vi, es como, si cuenta como en un presente, es un presente en el que va construyendo pasados muy recientes. Entonces cuando subí al bus me senté y estaba una señora leyendo el braille o algo así, pero pues uno está como con ella todo el tiempo. Uno siente que está con ella en ese bus, uno siente que está con ella en el paradero, que está con ella. A veces en las casas sí como que retoma cosas de más atrás. Pero esa forma como engancho y como voy hilando ese presente, ese ahora, eso técnicamente es bien complicado. Sí. Esos diferentes niveles de enfoque en la narrativa, como pues sí, eso es como paréntesis, pero también a veces mete diálogos adentro, a veces trae como recuerdos del pasado y todo lo hace como de una forma tan natural, tan orgánica que uno dice, "Uy, es bastante una complejidad bien interesante para estudiar, casi que es un texto que uno podría sentarse a estudiar". Y ahorita vuelvo a hablar.
No, no, dale, dale tú. No, porque se te va la paloma. Sí, gracias. José, después de habernos revelado esta historia en su esencia, bueno, pero lo que siento ahora que estoy como conectando ideas de lo que estamos diciendo y que de pronto yo no caí en cuenta cuando estaba leyendo la historia, es que ella sí tiene como 3 conversaciones a la vez, quien está narrando esta historia. Por un lado es ella como reflexionando y pensando en lo que le está pasando en este momento de su vida, pero también es ella contándole a su examor o examante que está muerto, o que asumimos que está muerto, qué es lo que le está pasando y cuánto lo extraña y cómo es la vida desde que él no está. Y adicionalmente están los consejos a las mujeres de la limpieza. Entonces, maneja súper bien esos 3 niveles de conversación en el que nos está, o sea, pues nosotros somos con los que estamos recibiendo toda la información, pero ella le está contando esa a su Ter o Terry y le está hablando a las señoras de la limpieza y se está diciendo a ella misma como, y además esto me está pasando. Es súper interesante porque uno no siente abruptamente un cambio entre una conversación y otra, sino que van súper fluidos. Voy juntando somníferos. Una vez hicimos un pacto. Si para 1976 las cosas no se arreglaban, nos mataríamos a tiros al final del muelle. Tú no te fiabas de mí, decías que te dispararía y echaría a correr, o me mataría yo primero, cualquier cosa. Estoy harta de bregar, Ter. Para mí no fue fácil llegar a ese cuento. O sea, yo tuve que repetirme el inicio, y el inicio les estoy hablando las 3 primeras páginas, 3 o 4 veces, leídas por otro, leídas por mí, en la noche, en el bus, en un carro, como juepucha, yo no entiendo esto, ¿cómo va? Esto de los paraderos es raro. Y digamos, eso también me hace preguntarme, o yo estoy muy desconectada de este tipo de narraciones o algo me pasó, porque eso era lo que a mí más me encantaba, el juego de las formas, pero esto a mí no me pareció así tan fácil también, no sé, me costó un poco esa estructura. Cuando ya me sentí en ella, pues es muy chévere, pero creo que no es tan fácil este cuento en particular. Bueno, creo que también hay problemas de atención, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Carol, a mí también me costó muchísimo cogerle el hilo al cuento, o sea, me tocó releer y releer para retomar y entender qué es esto de 42, qué es, cómo así, o sea, de qué me está hablando, esas son las rutas, esos son los buses. Es que yo pensaba como que si había una lógica, por ejemplo, en los números de los paraderos, si se estaba devolviendo, si había un círculo, pues no sé, también traté de leer cosas que quizá no, o de pronto sí, todavía no lo entiendo. Creo que por ahí iba también. Una mente muy, ¿cómo se dice eso? De conspiración la de ustedes. No, a mí me tocó remitirme un poco como, voy a buscar en Wikipedia cómo funciona el sistema de transporte en Oakland porque estoy muy perdida. Y de verdad fue como, sí, o sea, digamos, a mí me gusta mucho la narración descriptiva en general en los autores y ella me gusta por eso, porque describe muchas cosas que me alimentan ese imaginario de cómo es la escena, de qué es lo que está haciendo, de con quién está hablando, de a quién le está hablando. Entonces eso me gusta mucho, pero sí me tocó ir a buscar como esos referentes externos para poder entender de lo que estaba hablando. Entonces, pues sí, el sistema de transporte en Oakland es importantísimo y eso es como una de las cosas principales de esa ciudad. Entonces, sí, como entender cómo funcionan los buses, quién se monta en los buses en los Estados Unidos realmente, porque todo el mundo tiene carro, porque en estas ciudades costeras, pues generalmente el carro es como el principal medio de transporte. Sin embargo, pues quién se monta en los buses, o sea, quién está en las paradas de los buses esperando los buses. Entonces, son estas mujeres de la limpieza, que en algunos casos son negras, que está ella, que es blanca. Entonces sí es raro, sí, o sea, a mí también me costó un poco y me tocó buscar enlaces externos para alimentar eso. Sí, algo que mencionas, que es como eso, que tú mencionas como algo descriptivo. Sí, es bien como impactante la mirada que tiene ella, o sea, como mira ella. Y una de las cosas que me sorprende es como ese lleno de detalles y algo que puede dificultar la lectura es que sí, son como si pegar fotografías así,
pero esas fotografías son, pues, tiene una mirada de fotógrafo